Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos al taller de lanzamiento del proyecto Hoja de Ruta de Transición Energética de Costa Rica, promovida por el Grupo Enel por primera vez en nuestro país. El objetivo de este proyecto es generar de forma inclusiva, junto a todos ustedes, los caminos con los que cuenta Costa Rica para impulsar la transición energética y cumplir con los compromisos asumidos internacionalmente en la reducción de emisiones para el año 2050. Los compromisos y políticas a largo plazo son importantes para impulsar la transición energética. Más allá de los beneficios ambientales, será un soporte a la reactivación económica, generación de empleos y garantizar la competitividad de productos y servicios locales, respaldándolas con prácticas sostenibles. Más que un reto, es una oportunidad para lograr la modernización de mercados, haciéndolos más flexibles y participativos desde el rol del usuario, garantizando la seguridad energética de manera amigable con el ambiente. Iniciaremos la agenda con el mensaje del responsable de Enel para Latinoamérica, Mauricio Bezzeccheri. Luego daremos paso a los protagonistas de este proceso colaborativo de transición energética, los stakeholders. Por parte del sector privado, nos acompañan Sean Porter, director de Desarrollo de Nuevos Negocios de CMI Energía, Rafael Romero, director comercial de Petróleos Delta, Costa Rica, William Villalobos, CEO de Corregulatorio, Carla Rodríguez, Country Manager de Enel Green Power en Costa Rica, y Diana Jiménez, gerente de regulación y asuntos institucionales para Centroamérica y Colombia del Grupo Enel. Por parte del equipo consultor Deloitte, responsable de desarrollar este proyecto, nos acompañarán los gerentes Cristian Cerriquio y Damián Grignafini. Para finalizar, contaremos con una ronda de preguntas y respuestas, donde se reactivarán las cámaras y micrófonos de la audiencia para facilitar el diálogo. También pueden anticipar sus comentarios y preguntas utilizando la pestaña de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior derecha de la plataforma Zoom. Dicho esto, damos la bienvenida a Mauricio Bezzeccheri, responsable de Enel para Latinoamérica. Buenos días a todas y todos. Estamos acá juntos con otros stakeholders para empezar un camino de profundización de lo que es la transición energética. Este proceso es un proceso que a nivel mundial está empeñando todos los países. La COP26 diseñó un camino que estaba enfocado nel redefinir o puntualizar aún más cuáles son los NDC, National Determined Contribution, que cada país tiene que dar para el conseguimiento de la reducción de gas a efecto invernaderos en la atmósfera, y por lo tanto nuestras iniciativas, esta iniciativa que queremos hacer juntos con todos los otros stakeholders, sean eso institucionales que privado que ONG, porque creemos que es necesario dar unas contribuciones adicionales para entender cómo los países de Centroamérica puedan ir desarrollando dentro de cada uno de los países, en dependencia de los objetivos energéticos e industriales que cada país tiene, dar un poco las direcciones en las cuales podemos movernos para enfrentar el cambio climático y acompañar la transición energética. Decimos, nosotros hemos dejado atrás la idea que la energía renovable son algo que nice to have, simpático, pero que no tiene ningún efecto. En todos los países está demostrado que especialmente en Latinoamérica y en Centroamérica en particular, que la energía renovable son más competitiva que la energía térmica convencionales. Por lo tanto,
más allá del cambio climático, hay una conveniencia de tipo económico. Decir que nosotros vamos para un desarrollo de una matriz energética más limpia, más sustentable, más económicamente competitiva, significa dar prácticamente la posibilidad al sector industrial, agropecuarios, del comercio de cada país, de tener una competitividad nueva respecto a otros países y a otras situaciones. Tres grandes temas estamos enfrentando en estos días: la recuperación del COVID-19, el cambio climático, appunto, como hemos dicho, y también estamos viendo, partiendo de Europa, cómo algunos efectos de un conflicto a nivel local vaya extendiendo su efecto a nivel geopolítico, a nivel mundial. Cambia el precio de los combustibles fósiles, aumenta la dependencia energética de los países, se tiene que diseñar un nuevo mapa geopolítico de la energía. Esto nosotros que estamos en Italia, estamos en Europa golpeada hoy de la guerra entre Rusia y Ucrania, estamos viendo que efectivamente esta situación, proprio para tener una seguridad energética de aprovisionamiento, necesita acelerar sobre la introducción de la energía limpia y del otro lado prácticamente tener poner más regasificadores de gas natural licuado que permite evidentemente diversificar el aprovisionamiento de gas. Todo esto demuestra que todos los temas energéticos no pueden más ser pensados a nivel local, tiene que tener una visión más amplia, appunto de geopolítica, o como se dice con una palabra muy un poco abusada, de forma holística. Y esto es el camino que queremos hacer con todos vosotros, siguiendo trabajando a lo largo de este año y con la ayuda de un consultor que nos ayude prácticamente a tener un modelo en base al cual nosotros conseguiremos los datos de las proyecciones que nos permitan de tomar decisiones data-driven, es decir, no basados sobre una serie de relatos, más basado sobre datos importantes. La región centroamericana, por otro lado, es un ejemplo para todo Latinoamérica, porque fue la primera región que vio interconectados todos los países, propio para para ofrecer una solución a lo que eran los blackouts de un tiempo. Esto me parece que está funcionando, tiene que ser aún más potenciado. Evidentemente, todo esperamos las posibilidades, por ejemplo, de interconexión entre Panamá y Colombia, porque esto abriría para Centroamérica una otra oportunidad adicional sobre lo que son los efectos de cambio climático, como el niño y niña que hemos visto afectar en forma importante a algunos países. Por lo tanto, feliz de estar acá, feliz de empezar con vosotros un camino nuevo. Esto es un camino de todos para dar una contribución a nuestros países, repito, para para enfrentar lo que nos está ofreciendo la transición energética y al mismo tiempo para contribuir a un crecimiento sustentable de nuestros países. Un fuerte abrazo. Gracias, Mauricio. Resalto ese mensaje de que esta es una iniciativa que debemos construirla juntos para dar las direcciones necesarias para enfrentar el cambio climático. Es un camino de todos. En el siguiente bloque daremos espacio a diferentes stakeholders para que nos comenten sobre este importante proceso que es la transición energética desde sus diferentes visiones. Nos acompaña Carla Rodríguez,
Sean Porter, Rafael Romero, William Villalobos y Diana Jiménez como stakeholders del sector privado. Les doy la bienvenida a nuestros panelistas en este segundo espacio en nuestro encuentro Hoja de Ruta para la Transición Energética en Costa Rica. Iniciamos con Carla Rodríguez, Country Manager de Enel Green Power Costa Rica. Desde el sector privado, ¿cómo consideras que debe darse esta transición energética para que sea justa e inclusiva? Buenos días, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Sara. Bueno, justamente hablar de transición energética justa implica tener claro dos aspectos. El primero, que la transición energética justa busca llevar energía a todas las personas en el mundo, acabar así y mitigar así la desigualdad que existe en esto. Y como segundo, también aspecto importantísimo es ocuparse de una manera digna e innovadora de todos los sectores sociales que van a empezar a ser afectados y que ya están siendo afectados por la descarbonización. Entonces, la transición energética justa implica ocuparse de estos dos temas, pero hay muchos actores en medio de esto. Te puedo mencionar las comunidades, los recursos, el gobierno, la empresa privada, la tecnología, el marco legal. Todos estos actores tienen que tener que empezar a tener una relación, y va a ser, y está siendo ya una relación sumamente compleja, en la que hay muchísima diversidad respecto a los conceptos, las concepciones que existe de lo que es transición energética justa y las aspiraciones de cada uno de ellos. Así que este momento actual es un momento que permite que todos redefinamos y que todos reescribamos lo que queremos respecto a la transición energética justa, porque la transición energética justa debería y es en sí una oportunidad para poder lograr un enfoque equitativo y de acceso a la energía, y que va a tener que empezar a prever la redistribución de los beneficios que van a generarse en estos nuevos ámbitos y la repartición entre los diferentes países, y dentro de cada país la repartición de esta nueva riqueza, ¿verdad? Entonces es algo que implica un relacionamiento organizado, un relacionamiento transparente, planificado de todos los actores para que pueda darse justamente el objetivo que busca la transición energética justa. Aún hoy en día hay áreas del planeta que están afectadas por lo que se define como la pobreza energética. Hay personas en el mundo que no tienen con el suministro de energía ni siquiera para los servicios domésticos básicos. Esto tiene que acabar. En este proceso de transición energética justa, tenemos que buscar como actores llegar a todos esos lugares donde no existe el acceso a esa energía. Muchas veces esto genera brechas sociales que definitivamente, debido a esa distribución injusta de riquezas y del acceso al recurso, pues lo único que genera es un costo a la sociedad, que lo vemos desde todos los ejes, y por otra parte nos hace una invitación a que es necesario pensar en procesos de democratización de la energía como una herramienta para la construcción de una realidad energética distinta a la que conocemos el día de hoy. Yo creo que me parece que me gustaría cerrar el mensaje con una reflexión en que el sistema energético en el que estamos hoy requiere que sea transformado, que se convierta en un sistema energético más equitativo, lejos del concentrado, ¿verdad?, de lo que existe hoy, alejándonos de lo que es el consumo fósil,
haciéndolo más democrático, menos contaminante, lo menos contaminante posible. Y creo que el llamado es que lo único que podemos enfocarnos como actores de esta nueva realidad es a trabajar con muchísimo empeño para poder construir esta aspiración de futuro que tenemos, ¿verdad? Donde tenemos justamente que identificar cuáles son las acciones de esta transición energética justa, que no deje a nadie atrás, que incluya a todos, que dignifique esos espacios para poder alcanzarlo como actores. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Carla. Resalto el concepto de transición justa que mencionas, que se refiere a una transición energética que sea inclusiva y no deja a nadie atrás. Resalto también lo que mencionaste sobre el sistema energético, que debe transicionar hacia un sistema más equitativo, democrático y menos contaminante. Continuamos con Sean Porter para que nos converse sobre la transición energética por parte de CMI Energía. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias a Nel Deloitte por montar el evento. Y muchas gracias, Carla, por esa intervención tan buena que acaba de hacer. Voy a pasar rapidísimo por quiénes somos. Creo que es relevante la conversación. El mensaje mío, creo, es que para esa transición energética tenemos que atacar el problema desde muchos ángulos, con diferentes tipos de soluciones para asegurar que podamos lidiar con los diferentes patrones de cambio, la evolución de la demanda y los mercados y no dejar nadie atrás, como bien mencionó Carla. Avanzamos a la siguiente, por favor. Nosotros en CMI somos una empresa de muchos sectores, incluyendo energía. Voy a entrar un poco en detalle rápidamente sobre ese tema, pero también tenemos demanda por los lados de alimentos, donde somos líderes en esta región. O sea, yo creo que estos datos hablan un poco sobre quiénes somos y la huella empresarial que tenemos. Estamos en 15 países con más de 40,000 colaboradores. Y recién cumplimos 100 años. Estamos aquí, estaremos aquí y nosotros vamos a contribuir a esa transición energética. Creo que ya lo estamos haciendo. Avanzamos a la siguiente, por favor. Para dar un poco más de detalle, o sea, molinos modernos, restaurantes, industria pecuaria, pollo campero, una marca que probablemente muchos conocen y también aquí en Costa Rica pues, conocerán a Pollo Granjero. También tenemos bienes raíces, sobre todo en Guatemala, finanzas y energía donde yo trabajo. Avanzamos y voy rápido por lo de energía. Nosotros hacemos toda la cadena desde desarrollo hasta retiro de plantas, digamos, ingeniería, operación, todo lo que eso conlleva. Avanzamos a la siguiente. Para darles que tenemos en el ámbito de energía en la región, tenemos casi 900 megas repartidos entre varios países de Centroamérica y el Caribe. Y nosotros seguimos creciendo en esta región y tal vez en otros más adelante. Adelante, por favor. Seguimos avanzando. Tenemos proyectos grandes, también tenemos proyectos pequeños que se apalanquen en los diferentes componentes de la corporación que tenemos en la región. Sí estamos muy dedicados con arropar toda la instalación productiva que podamos con generación propia y sí estamos transicionando a una situación de electromovilidad dentro de nuestra casa, digamos. Avanzamos. En unos minutos voy a hablar de temas de financiamiento. Creo que eso es parte de la transición, cada vez buscar ser más creativos, más eficientes con cómo levantamos capital para las inversiones que se necesitan. Nosotros somos muy orgullosos de algo que hicimos el año pasado, donde, cuando levantamos $700 millones en bonos verdes, lo más grande para una empresa renovable de la región hasta la fecha, y pues complementado con otros $300 millones de un préstamo sindicado por un total de $1,000 millones levantados para estos fines en Centroamérica. Avanzamos.
como algo que tal vez muestra que nosotros sí tenemos un poco de experiencia para hablar del tema. Llevamos más de pues, casi 30 años en energía en la región, pues incluyendo lo que es el primer parque eólico en toda Latinoamérica, que nosotros instalamos hace 26 años en Costa Rica. De la planta lleva 26 años. Hoy día pudiera estar entregando energía muy barata al sistema, pero por temas que muchos conocerán, estamos limitados y no podemos hacerlo. Pero, sin embargo, ese primer parque eólico en Latinoamérica creo que deja bien plasmado la posición y la experiencia que nosotros tenemos. Avanzamos, ya empezaremos a hablar de lo interesante. ¿Cuál es la ruta hacia esa transición? O sea, vemos una situación donde ya no vamos a poder quedarnos contentos con plantas hidros grandes que suplen toda la energía. Esas construcciones son cada vez más complicadas y la solución va a ser una mezcla de muchas tecnologías: solar, eólico, hidro, filo de agua, hidro grande, para llegar a una situación donde nosotros podemos manejar los riesgos y volatilidad del clima y de temas coyunturales globales que no son bajo el control de nosotros. Vemos que el futuro va a ser mucho más internacional. Centroamérica tiene muchos recursos que se puede ocupar en diferentes horas, meses, estaciones, y que junto trae una solución potencial muy completa, muy integral. Y nosotros vemos que entre más interacción entre los países, mejor podemos ser eficientes con el uso de las inversiones de la región, las instalaciones productivas. Vemos que el futuro ya no va a ser tanto de banca de desarrollo, llegando a prestar a plazos largos con tasas un poco caras, sino, como bien mencionamos al principio, energía renovable es lo más atractivo económicamente que tenemos hoy día. Así que deberíamos transicionar a banca privada, banca más eficiente hacia el futuro. Vamos a ver cambios en las curvas de demanda que vemos en los países, mientras la gente, la industria se traslada a un sector de transporte más eléctrico, más limpio. También vamos a ver cambios en las curvas diarias que vemos hoy día muy marcadas en todos los países, incluyendo Costa Rica. Y sí vamos a ver un crecimiento de demanda que no se esperaba con la electrificación de casi todos los componentes residenciales e industriales, que es una tendencia que no se va a echar para atrás. Otros temas que vamos a ver, que es algo muy relevante para Costa Rica, que se ha visto. Un minuto voy a hablar de la falta de avance en ciertas tecnologías en Costa Rica. Uno de esos es solar, como se ha visto en el país, Costa Rica, y hoy día en casas residenciales hay más instalación solar de lo que hay a una gran escala, utility grade, varias veces inclusive. Eso quiere decir que esa generación distribuida solar va a venir a comer un poco de crecimiento de demanda, pero también es un mensaje importante para los actores del sector, de que si los reguladores, si los gobiernos no se mueven, la gente se va a mover en sí. Si nosotros no nos ponemos a dirigir bien los sectores para que incremente la instalación de ciertos tipos de tecnologías, incluyendo fotovoltaica solar, la gente lo va a hacer en su casa, y esa gente va a dejar de pagar a ICE o CNFL o quien sea, porque van a tener su propia capacidad, y eso va a venir a cambiar un poco los engranajes del sector. Vamos, yo sé que se me está acabando el tiempo, voy a ir un poco más rápido. La siguiente, por favor. ¿Cómo nosotros en CMI vemos ese futuro? Como estamos en la demanda, estamos en sectores productivos y también estamos en sectores de producción de energía, vemos que ese sistema de engranaje es algo que nosotros sí podemos atacar de todos los lugares, desde nuestro transporte, desde cómo nosotros proveemos energía a las industrias, a quienes vendemos la energía,
y formas cada vez de ser más creativos, llegar directamente a los clientes, no solamente a gobiernos, digamos, es algo que hemos avanzado mucho en los países, pero lamentablemente no se ha podido avanzar en Costa Rica. Sí, enfocándonos en Costa Rica por un momento, si pensamos en estos engranajes, que creo que son poco controversiales, muchos de estos engranajes no son posibles en Costa Rica por las regulaciones. Como bien mencionó Carla, nosotros tenemos que renovar el sistema para que lo nuevo, lo sofisticado, lo innovador pueda incorporarse en el sistema y permitir que nosotros podamos seguir siendo líderes en una región. Avanzamos rápido. Una cosa que sí creo que deberíamos de pensar es que, pues según toda la academia, toda la literatura, hay 4 tipos de energía que son más económicas hoy día. Es viento sobre tierra, solar fotovoltaico con seguidores y solar fotovoltaico sin seguidores y hidro de gran escala. Todas esas cosas son posibles en Costa Rica. Tenemos muy buen recurso justo en los 4 tipos de energía que se han comprobado ser los más baratos. Hoy día realmente solo estamos tomando, apalancándonos, aprovechando de uno y con medio aprovechamiento de lo que es viento por la calidad de recurso de viento que se tiene en Costa Rica. Está muy poco aprovechado y solar, pues ni mencionarlo, porque hay utility scale casi nada en el país. Lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar hasta donde queramos hacer en el futuro. Costa Rica es un líder, pero han dejado que lo nuevo, lo más prometedor, no se incorpore en el sistema y eso es algo que juntos tenemos que cambiar. Avanzamos. Y aquí pueden ver cómo estamos en Costa Rica. Pues esos son datos de 2020, ligeramente en 2021, pero por efectos de la aplicación funciona perfectamente bien. Somos muy dependientes de hidro hoy día. Los años en que no llueva, importamos mucho, importamos muy caro y tenemos cualquier cantidad de recursos internos o externos en la región para no tener que recurrir a comprar energía producida por fuentes térmicas cuando nos pasa algo como está pasando en este momento en que la lluvia no está dando para cubrir todo. Y ya voy con la última, que son las conclusiones. Si avanzamos. O sea, a pesar de grandes avances, y creo que todos tenemos que reconocerlo, que el ICE y Costa Rica han sido líderes. La visión que tuvo el ICE hace más de 60 años de enfocarse en renovables, acceso a todos, era algo muy innovador en su momento y algo que sí nos llevó a esa posición de liderazgo en ser renovables y tener acceso. Pero esa receta no es la receta que nos va a dar para el futuro y les invito a pensar en cómo nosotros podemos incorporar lo que ya es un hecho. El sistema centroamericano está muy bien dimensionado para energía intermitente. Tenemos mucho gas en Panamá, tenemos mucho térmico en ciertos otros lugares, inclusive carbón. Costa Rica podría aprovechar de esa demanda y volatilidad de precios en el MER para sacar renta que fortalezca el sistema nacional y que traiga divisas a Costa Rica. Al final, lo que necesitamos, en mi opinión, en la opinión de nosotros, es mayor competencia, transparencia, apertura, claridad y mejor planificación. Si nosotros podamos lograr eso como Costa Rica y como región, no hay que nos puede detener. Hay suficiente energía renovable aquí para abastecer a toda la población centroamericana. Solo requiere que nosotros nos pongamos las pilas a trabajar en cambiar las reglas de donde estemos para que podamos seguir liderando en lo que es ser renovable para nuestras poblaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sean, por su intervención. Quiero resaltar la necesidad que plantea Sean de que en Costa Rica se necesita una mezcla de tecnologías de generación eléctrica para manejar los riesgos del clima y las coyunturas globales que afectan a los diferentes países.
A continuación, se suma al panel Rafael Romero, quien explicará la visión de uno de los actores más relevantes sobre la transición energética. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Primero, gracias por la invitación a Deloitte y a Enel para participar en esta iniciativa, que oyendo y viendo las primeras dos exposiciones, pues es muy interesante, definitivamente, que es donde ya el futuro lo tenemos, hoy lo tenemos. Todo esto lo pensamos desde hace algún tiempo que nos iba a llegar y ya resulta que ya lo tenemos. Me parece muy interesante lo que decía Carla, la democratización de la energía y también lo que decía Sean en el tema de los cambios que tienen que hacer estructuralmente los países, ¿verdad? Bueno, y para hablar del tema nosotros y donde pertenezco yo en los negocios, es en la parte de transportes. En la parte donde trabajo con Delta, Petróleos Delta Costa Rica, que para decirles un poco la historia, Delta es una empresa panameña, reconocida y respetada por su excelente oferta de productos y servicios, con altos valores éticos, con la comunidad y con el medio ambiente, relacionado al tema que estamos hablando. Petróleos Delta nació en 1983 en Panamá, cuando compró la compañía Gulf Petroleum, manteniendo los estándares siempre de las empresas multinacionales. En diciembre del 2010, Petróleos Delta compró los activos de Shell Panamá y Shell Costa Rica, ya incursionando en el mercado de costarricense. Y en agosto del 2017 ya compró los activos de Total Costa Rica. Ahí en ese momento las estaciones de servicio eran 52 estaciones. Ahora en este momento tenemos, bueno, en Panamá, Petróleos Delta tiene 190 estaciones y Petróleos Delta Costa Rica hoy en día tenemos 60 estaciones de servicio, siendo la red más grande de estaciones de servicio de Costa Rica. En la siguiente, por favor, para ver un poquito nada más el ámbito donde está la red de estaciones. Son 60 a nivel nacional, que se cubren todo el país. La siguiente, por favor. Y ya entrando un poquito más al tema que estamos viendo y al tema también, el tema de transporte y estaciones de servicio que se hablaba en los retos para esta transición energética que tenemos, como bien sabemos, todos los actores, pero para nosotros en la parte de transportes, pues vemos definitivamente que hay retos, cambios en la regulación en general. Ya se sabe, también lo hablaba Sean, que realmente es necesario un cambio y una transformación en lo que tenemos hoy para pensar cómo hacer que todos los actores podamos tener y llevar nuestros negocios. Cambios para esto definitivamente habrá que tener cambios en leyes, decretos, en los reglamentos que tenemos hoy, cambios en la disponibilidad de centros de carga, hablando específicamente de temas de movilidad eléctrica, que como saben, por ejemplo, hoy en día la movilidad de los vehículos eléctricos, pues ahorita la única posibilidad de venta de energía son las distribuidoras, ¿verdad? En este caso el ISOS, NFL, ¿verdad? Ellos son los que ponen cargadores para la venta de energía para vehículos eléctricos. Y esto, por supuesto, es un cambio en la visión del usuario, un tema cultural, vehículos eléctricos y también el comparado con los vehículos a combustión que tenemos, que hoy en día definitivamente hay mucho más mercado que los vehículos eléctricos. Y la siguiente, por favor. Y por último, realmente la siguiente filmina. Ahí está, realmente para nosotros, y igual como lo decían en las anteriores exposiciones, para Petróleos Delta Costa Rica lo importante es ser parte de la transición energética y que esta transición hacia nuevas tecnologías no excluya de participar a todos los actores operadores de puntos de abastecimiento para que puedan seguir brindando un servicio a los consumidores y lo que hablaba anteriormente, que se incluya también a todos los vehículos eléctricos o cualquier otro tipo de combustible que vendrá en el futuro, ¿verdad? Realmente hay que dar el servicio a todo el tipo de consumidores que podamos tener. Y lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? El apoyo de todos los sectores
para esta transición es fundamental, para poder hacer esa transición efectiva y buscando el beneficio de un modelo país que queramos todos, ¿verdad? Para las futuras generaciones. Y esto realmente es el mensaje que queremos enviar por parte de Petróleos Delta Costa Rica, que primero gracias por hacernos participar de esta iniciativa y vamos a ser definitivamente uno de los actores para que esta transición pueda hacerse efectiva y apoyando a todos los sectores, ¿verdad? Igual como me quedó muy en mente la frase que decía acá, la democratización de la energía. Realmente todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto se pueda llevar a cabo como tiene que ser una visión país a futuro, ¿verdad? Y muchas gracias muchas gracias a Enelia Deloitte por la invitación. Muchas gracias, Rafael, por tu intervención. Me quedo con que se necesitan cambios en la regulación general y también en la disponibilidad de centros de recarga. También es importante resaltar que es necesario el apoyo de los sectores para que sea una transición que sea sostenible en el tiempo. Continuamos ahora con William Villalobos, a quien invitamos a que nos comparta la visión de corregulatorio sobre la transición energética. Bueno, muy buenos días a todos y en especial a Enel y a Deloitte por la invitación que nos han cursado. Para corregulatorio es realmente importante participar de este evento. Nosotros somos más que una firma legal, en realidad somos una firma consultora, la primera en el país en entender que la regulación es derecho, economía y técnica. De ahí que contamos con profesionales en las tres áreas para atender las necesidades regulatorias de los distintos sectores regulados en energía, en transporte, en hidrocarburos, en hidrógeno, en recurso hídrico. Sobre el tema que nos compete el día de hoy, algunas reflexiones introductorias, y es que cuando hablamos de transición energética me parece a mí que debemos de situar tres derroteros muy particulares. Lo primero es quién la paga y cómo se paga. La transición energética tiene un costo y esto es un tema que hay que poner en el debate. ¿Cómo vamos a atender el costo de la transición energética por sí misma? Porque por lo general la transición energética termina pagándola el usuario, ¿verdad? Y la paga indirectamente mediante precios públicos o tarifas o incluso incentivos que finalmente terminan pagándose por alguna otra forma. Lo segundo es cuál va a ser el modelo regulatorio habilitante que tiene que permear este proceso. Porque es que cuando hablamos de transición energética, no podemos pensar en una simple reforma tal cual. Uno de mis profesores, Gaspar Ariño Ortiz, decía en su libro más reciente de transición energética, hablando del sector electricidad, que justamente la transición obliga a un cambio mutacional en todos los elementos de un sector al que está sometida la regulación. De ahí que este ejercicio de hoy cae como anillo al dedo si consideramos los cambios de entorno al que está el país a miras en cuestión de semanas. Tenemos nuevo ministro de Ambiente entrante, tendremos una nueva designación de un viceministro de Electricidad, de Energía, pero además viene el nombramiento de un nuevo regulador. Y esto es importantísimo porque desde nuestra lectura nos parece que desde el entorno regulatorio tiene que haber un perfilamiento muy claro de entender que las decisiones regulatorias que el país en adelante tome en los temas vinculados a la transición energética y a la descarbonización tienen que verse como auténticos catalizadores y dinamizadores de la economía nacional. El sector privado está exigiendo condiciones que den seguridad jurídica a las inversiones y las decisiones regulatorias que se tomen tienen que estar orientadas a eso, a dar seguridad jurídica que facilite la atracción de nuevos negocios. Porque cuando hablamos de transición energética tenemos que ver, y aquí Sean lo mencionaba muy bien, el horizonte de oportunidades de negocio que también nos trae este proceso. Sobre todo cuando tenemos un usuario, como lo mencionaba Sean, que cada vez está más empoderado. La tecnología
no espera a la regulación. La transición energética no va a esperar a que los tomadores de decisión se pongan de acuerdo. Hoy tenemos un usuario totalmente empoderado, que quiere tener un mejor control de su demanda energética, que quiere generar su propia electricidad, pero además quiere sacarle una rentabilidad monetizable a esas inversiones en tecnología que está usando, y entonces quiere también transar sus excedentes energéticos con empresas distribuidoras. De ahí que entonces todo este cambio de entorno nos lleva a nuevos modelos de negocio que son consecuencia nacional del propio proceso de descentralización que estamos viviendo a nivel de todas las redes. Entonces, aquí, sin duda, me parece a mí que lo que deberíamos estarnos preguntando, y me centro en esto porque es la parte que más nos compete a nosotros como firma consultora en lo que hacemos día a día con nuestros clientes, es, bueno, ¿hacia dónde deberían de orientarse las premisas regulatorias? Es decir, ¿cuáles deben de ser los derroteros que tienen que estar presentes frente a los cambios que estamos viviendo en las matrices eléctricas, en los nuevos modelos de negocio, entendiendo el empoderamiento del usuario y sobre todo entendiendo que estas actividades económicas en muchos casos son de libre iniciativa, tienen que estar sometidas a regulaciones más flexibles, más adaptables, con menos pesos regulatorios y sobre todo con elementos de seguridad jurídica. De ahí que entonces nos parece a nosotros que algunas premisas tienen que estar muy presentes en esta discusión. Y lo primero es que tienen que haber políticas integradoras, es decir, políticas que integren las visiones tanto del regulador, del rector de política pública, de las empresas eléctricas, de los generadores privados y de los usuarios. Y ahí que entonces necesitamos tener una discusión país que nos permita aterrizar con una visión global de los distintos actores. Lo segundo es que deberían de tenerse en cuenta condiciones regulatorias que sean facilitadoras. Y aquí ya es tiempo de que empecemos a hablar de regular por incentivos, de regular con menos pesos regulatorios e incluso hasta poner en la discusión hasta dónde debe de llegar la regulación misma. Y si también deberíamos estar en este contexto pensando en otras alternativas como los sandbox regulatorios, como condiciones de fomento e incluso autorregulación en aquellos modelos que así lo permiten. Y finalmente, con esto cierro mi primera intervención, hay una discusión país que no puede estar de lado en el contexto de transición energética y de los procesos de descentralización y de nuevos negocios que estamos viviendo, y es la discusión de liberalizar ya la comercialización como servicio público. Muchos de los nuevos negocios que en el entorno de transición energética se están dando en nuestros países vecinos, y del que Costa Rica no va a ser excepción, pasarán por liberalizar y despublificar la comercialización como servicio público. Porque en nuestro país, comercialización típicamente se ha entendido como un proceso o un ciclo de facturación a lo interno de las empresas distribuidoras, porque por las condiciones de monopsonio que tiene Costa Rica, comercialización no tiene mayor relevancia. Pero sí es una limitante regulatoria muy importante si estamos pensando en agregadores, si estamos pensando en modelos de comunidades de abastecimiento, si estamos pensando en peer-to-peer energy, y si estamos pensando en nuevos modelos disruptivos en donde, si tenemos la barrera regulatoria de que la comercialización es servicio público, muchos de estos nuevos negocios van a topar con un freno y una barrera regulatoria importante. Y esto me parece que es un debate país que no puede postergarse, porque me parece que estamos teniendo una barrera importante más desde la oferta que desde la demanda. Muchas gracias. Muchas gracias, William, por resaltarnos la importancia de la regulación en el marco de la transición energética, para que ésta pueda brindar seguridad jurídica para que la transición energética funcione como catalizador de la economía.
Cerramos este bloque con Diana Jiménez para que nos exponga sobre el trabajo de Enel sobre la hoja de ruta para la transición energética. Sara, muy buenos días para todos. Es un gusto estar aquí y pues poder participar en este taller tan importante para nosotros, precisamente en el marco de todo el tema de transición energética. Yo quisiera resaltar varios puntos importantes. Todos sabemos que el Acuerdo de París en el año 2016 pues, nos dejó algunos retos muy interesantes en materias de desafíos, de credibilidad, en temas de transparencia precisamente con estos compromisos. Y parte de esos compromisos pues estaban muy asociados precisamente a esas metas ambiciosas ampliamente, digamos, respaldadas y que señala elementos muy importantes, por ejemplo, como el financiamiento climático, que obviamente hace parte de estos compromisos que tenemos a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, con acciones emprendidas pues, que pueden desarrollarse a nivel de cada uno de los gobiernos. En el caso particular de Costa Rica, pues sabemos el desarrollo que ha venido teniendo el país y creemos que todas estas contribuciones determinadas que específicamente se presentaron en el año 2015, en el año 2020, pues nos genera también algunas oportunidades claves, por ejemplo, en temas asociados pues a planes de acciones con el clima, a temas desarrollados específicamente, digamos, sobre inversiones que pueda hacer el sector privado, el sector público, y en ese sentido, pues vemos que Costa Rica pues cuenta con un amplio potencial en poder participar en este taller, en estos desarrollos, precisamente que nos mantengan en esos planes pues tan ambiciosos, completos y confiables en el largo plazo. Ante este escenario, pues nosotros desde Enel, y como lo estaba comentando Carla y anteriormente, pues todos, creemos que estos espacios pues están generando precisamente para la creación de opiniones, para la creación de discusiones que nos permitan pues crear este camino en torno a la transición energética y buscar pues un escenario que nos permita tener esa visión de mediano y largo plazo que tenemos pues en el país, con un marco pues muchísimo más sostenible y obviamente con cada una de las características que estemos encontrando en cada uno de los elementos en materia, por ejemplo, de digitalización, de participación de las energías renovables, así como los escenarios pues asociados a la electrificación. Y un tema muy importante son las nuevas tecnologías, la dinámica del mercado, quizás la diversificación de diferentes fuentes, con lo cual lo que buscamos con este taller es precisamente reconocer estos grandes avances que ha tenido Costa Rica en su matriz energética y también dándole la oportunidad para presentar estos nuevos escenarios que vamos a ver, que vamos a trabajar todos conjuntamente, escenarios, digamos, que vamos a poder desarrollar en materia de descarbonización y también con algunos puntos muy importantes que se hablaba anteriormente y es esa regulación, esa política habilitante que precisamente nos permita desarrollar esa visión de largo plazo. Así que en este momento quisiera seguirlos invitando a participar activamente en este estudio. Todos nuestros stakeholders pues obviamente son supremamente importantes en este desarrollo, la opinión divergente o la opinión, digamos, similar que podamos tener sobre diferentes puntos, construyen precisamente esta posición y creemos que este estudio puede ayudar precisamente en esa búsqueda de identificar diferentes puntos de vista que nos permita pues tener un mejor país y una mejor transición energética en el caso de Costa Rica. Así que los invitamos a todos a ser muy activos, a participar. Gracias por estar acá y de verdad que los invitamos a que tanto organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, como todos aquellos que quieran participar en estos talleres, puedan hacerse partícipes para la construcción de esta hoja de ruta que queremos aportar desde Enel y que nos viene acompañando Deloitte. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias a nuestros conferencistas invitados. La transición energética es un proceso importante del cual todos podemos formar parte. Seguidamente pasaremos la palabra al equipo consultor Deloitte, responsables de desarrollar este proyecto, representado por los gerentes Cristian Cerricchio y Damián Grignafini, quienes nos detallarán cómo se realizará este trabajo de manera transparente, inclusiva y de calidad. Gracias, Sara. Buen día a todos y todas. Es un privilegio en nombre de Deloitte. Por suerte estamos haciendo esta iniciativa no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica y en otros países de la región.
Así que nada, nuevamente un privilegio y agradecer, ¿no?, la participación que contamos, y ahora junto a Damián vamos a estar presentando unas pequeñas slides donde entramos en detalle, digamos, cuál es la herramienta de modelización, el cronograma propuesto que tenemos, las diferentes etapas donde buscamos, digamos, tener opiniones, digamos, tener puntos de vista de todos los actores, haciendo hincapié, ¿no?, en generar un producto que sea inclusivo y colaborativo. Así que nada, gracias nuevamente y damos inicio. Siguiente, por favor. Esta es un poco la visión que tenemos, ¿no? Cuando nosotros nos comprometemos a este tipo de proyectos, tenemos una visión. La visión hoy en día es la COP27. Pero bueno, la buena noticia es que partimos de una base donde existe información de suma calidad, ¿no?, en Costa Rica, ¿no? Partimos obviamente de toda la información que ya existe, y lo que buscamos con esto es generar información, enriquecer información que ya existe, simplemente con una misión, que esta información nos permita tomar decisiones que favorecen la calidad de vida, en este caso de Costa Rica. Es la única misión que buscamos nosotros, una mejor toma de decisiones. Entonces estamos trabajando hoy en día con una metodología, con una herramienta que es la herramienta TIMES, que está desarrollada por la IEA y que es sumamente utilizada en Europa. Estamos trabajando con eso. Hemos trabajado en otros países en su momento con otras herramientas. La idea, más allá de la herramienta que estemos trabajando, lo importante es la calidad de la información que contiene. Vamos a estar introduciendo, digamos, en el TIMES, en esta metodología, lo que son diferentes políticas y medidas, y lo que buscamos es generar un producto final que sea una hoja de ruta de transición, ¿no? ¿Cuál es el camino, digamos, óptimo a seguir? Siempre con la visión de lo que es la COP27. Siguiente, por favor. Esto es un poco la tabla de contenido que tenemos propuesta para el día de hoy. Obviamente arrancamos de un cronograma, entramos un poco en la metodología, ¿no?, bajo el paraguas de lo que es un programa inclusivo colaborativo. Después entramos un poco más en las bondades de la modelización, cuáles son parte de los inputs, cuáles son los outputs esperados que tenemos previstos. Después sí entramos de manera muy preliminar cuáles son algunas de las medidas que vamos a estar sumando, digamos, a la modelización por sectores. Y después sí, cuáles son los próximos pasos, ¿no? La idea siempre es contar con el apoyo de todos ustedes, entonces sí mantenerlos, digamos, al tanto de cuáles son los siguientes pasos y cómo podemos trabajar de manera colaborativa. Siguiente, por favor. Este es el cronograma propuesto que tenemos. Esta misma metodología la hemos utilizado y nos ha ido muy bien, digamos, en otros países. Tenemos propuesto 3 talleres, siendo este el primer taller donde presentamos, digamos, el cronograma, milestone y cuáles son los objetivos del proyecto. Y después generamos 2 talleres adicionales, ¿no? Un segundo taller donde se presentan resultados preliminares que salen de la modelización, y un tercer taller donde presentamos ya resultados finales. Lo interesante acá es que entre los talleres vamos a proponer algunos más allá de reuniones bilaterales, vamos a estar proponiendo también lo que son mesas sectoriales de trabajo. En estas mesas lo que buscamos es generar, más allá de estos talleres, generar una mesa de trabajo donde podamos juntarnos con stakeholders, quienes decidan participar y quien con gusto puedan participar, de entrar un poco más en detalle, digamos, cuáles son algunos inputs, dónde está la fuente de este input, cuál es la proyección que consideran para esto, cuál es la competitividad de esta tecnología, dónde se puede trabajar, temas regulatorios, no regulatorios. La idea es darle un poco más de visión de trabajo y no tanto de presentación nuestra. Entonces buscamos de esa forma inclusiva, ¿no?, sumar a stakeholders que nos permitan entrar un poco más en detalle en lo que es el trabajo previo de la modelización. Siguiente, por favor. Este es nuevamente cuál es el marco metodológico que nosotros trabajamos. Obviamente nosotros contamos con un equipo experto en lo que es transición energética. Contamos obviamente con el apoyo de Enel y todos los actores que están hoy en día, y obviamente cuál es la herramienta madre, es la utilización de la herramienta TIMES. Lo que buscamos acá es que las contribuciones de cada uno de estos stakeholders puedan ser, digamos, incorporadas a la modelización y que el producto sea un producto inclusivo y colaborativo. Siguiente, por favor. Esto es un poco, digamos, cómo va la modelización, cómo vamos trabajando nosotros, ¿no? Obviamente partimos de información súper valiosa que hoy ya contamos. Lo que hacemos nosotros es arrancar con un año base que nos permita tener resultados sectoriales, ¿no? Aplicamos un análisis costo-beneficio, que creo que se mencionó en este taller, digamos, cómo se financia, cómo podemos afrontar esta transición. Pero más allá de este análisis costo-beneficio, lo que buscamos también es generar o sumar un lente adicional a lo que es numérico, digamos. Buscamos un lente que nos permita
ver cuál es el impacto social, cuál es el impacto ambiental que nos genera. Puede ser esto en términos de inversiones adicionales, en términos de mejora en PBI, reducción de pobreza, generación o reconversión de empleo, lo que son los ODS, lo que es una transición justa, que es tan importante. ¿Y cómo se traduce todo esto? En recomendaciones de políticas públicas e instrumentos económicos que permitan habilitar esta transición. Y siempre haciendo énfasis es que esto no es un producto de Deloitte, sino es un producto que más allá que nosotros lideramos y contamos con el expertise, buscamos tener el feedback, las buenas prácticas de cada uno de ustedes. Siguiente, por favor. Esto es un poco más para los que no son familiares con la herramienta Times. Como dije anteriormente, está desarrollada por la IEA, es sumamente usada en países en Europa, y lo que permite, a diferencia de otras modelizaciones, es que es una herramienta de optimización, ¿no? Más allá de los inputs y outputs que uno espera, la herramienta tiene de cierta forma como se considera un black box, donde esta optimización permite generar, ¿no?, un camino óptimo a seguir hacia la transición. Del lado derecho se puede observar un poco cuál es, cómo funciona, digamos, cuál es el corazón de esta black box, ¿no? Donde uno tiene los diferentes sectores que se pueden ver desde el upstream hasta la industria, y después, por un lado, cuáles son algunos de los inputs que se van ingresando, como puede ser en términos de tecnología, cuáles son los costos, cuál es la competitividad de esta tecnología, precios de los commodities, precios marginales de las materias primas, etcétera, etcétera. Y cuando uno genera estas modelizaciones, lo que le genera al Times son ciertas restricciones, hacia dónde uno quiere ir, y estas restricciones lo que le permiten es, a través de una optimización, la modelización, generar un camino óptimo. Entonces, esta es una de las principales razones por la cual estamos utilizando la herramienta Times, más allá de que hoy en día cuenta con una batería de lo que es tecnologías utilizadas actualizadas, ¿no? Por ejemplo, uno menciona el tema de hidrógeno verde. Bueno, es algo que estamos sumando a la modelización. Estas nuevas tecnologías están ya dentro, digamos, incorporadas dentro de la modelización, lo cual nos permite tener un modelo hiperactualizado. Siguiente, por favor. Esto es un poco para que todos tengan referencia, digamos, más allá de, digamos, obviamente en los próximos talleres vamos a estar presentando información de este tipo, pero para que unos tengan visión de qué es lo que nosotros podemos presentar, ¿no? Del lado derecho se puede observar un poco de lo que son ciertos de los inputs de lo que son las power plants y las tecnologías, ¿no? Se puede ver un tema que no mencioné, la herramienta Times funciona a través del Excel, lo cual uno puede filtrar y jugar un poco si uno le quiere la información cada 5 años, cada año, si necesita filtrar por este tipo de planta a tal año. Entonces te permite jugar esa flexibilidad que es sumamente importante al momento de generar, digamos, información que permite una toma de decisiones, ¿no? Del lado izquierdo lo que tenemos es un slide típico que armamos nosotros junto a Damián en otras iniciativas, donde uno puede ver, digamos, cuáles son los capacity factors, las demandas, cómo se cubren los picos, si es térmico, si es renovable, la introducción de las baterías, la introducción de lo que es el demand response, etc. Todos estos conceptos que nosotros se van nutriendo la modelización, después generamos este tipo de slides que lo que nos permite a nosotros es presentar y facilitar una toma de decisiones. Siguiente, por favor. Acá un poco otras slides, ¿no? Lo que buscamos nosotros y para los que están familiarizados, digamos, con esta metodología de trabajo es el Times te arroja, ¿no?, lo que es un pequeño dashboard, digamos, uno puede ir sumando, ¿no?, indicadores, pero te genera un dashboard donde uno puede ir observando, digamos, ciertos indicadores. Después sí permite hacer cierto deep dive en algunos temas específicos, respecto de matriz, respecto de los combustibles, respecto de las emisiones. Si uno genera un escenario 2030, un escenario 2050, se pueden generar distintos escenarios. La realidad es que esta flexibilidad que genera el Times es sumamente atractiva para lo que es la generación de este tipo de información. Siguiente, por favor. Y acá le cedo la palabra a mi colega Damián, quien va a entrar un poco más en detalle en la situación actual, digamos, de Costa Rica, profundizando algunas tecnologías que vale la pena conversar, y después entrando también un poco en detalle en algunas medidas que se están sumando o que vale la pena sumar en los diferentes sectores. Así que muchas gracias y bueno, Damián, te cedo la palabra. Vale, muchas gracias, Cristian. Aprovecho antes de retomar para agradecer a todos los que se hicieron un hueco en la agenda para poder acompañarnos el día de hoy. Y reiterando un poco la idea de Cristian, esperamos poder seguir contando con la colaboración de ustedes en las siguientes etapas del proceso de construcción de la hoja de ruta de transición energética para Costa Rica 2050. Entonces, bueno, un poco
retomando la idea del ejercicio de modelización y trazado de escenarios, digamos, nosotros ya tenemos como referencia, digamos, los objetivos que Costa Rica ha trazado en su contribución nacionalmente determinada en el año 2020, en el cual se comprometía a reducir entre 2021 y 2030 106,53 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, manteniendo un remanente de emisiones a 2030 de 9,11 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Desde luego nosotros, digamos, este tipo de inputs son considerados a la hora de la construcción del modelo, así como los balances energéticos nacionales, inventario nacional de gases de efecto invernadero año base, y por supuesto ya tener una proyección, digamos, a 2030, de cierta forma nos da un parámetro de qué es lo que se está conversando ya a nivel nacional, y después luego nosotros, por supuesto, viendo este uso de esta herramienta que les presentaba Cristian, Times, que es costo eficiente, bueno, buscaremos un poco nuestras, digamos, conclusiones en función a todos los aportes que vayamos recolectando de los diferentes stakeholders, y desde luego la idea es ya mostrar resultados un poco más a largo plazo, yendo hacia 2050. Siguiente slide, por favor. Bien, algunos aspectos, digamos, que son ejes centrales en lo que es el trabajo de modelización y puntos que se deben considerar. El primero es, bueno, ya algunos de los panelistas han hablado del concepto de transición justa, y bueno, que se debe centrar lo que es el bienestar de las personas y lo que es el empleo, porque por supuesto todo lo que es transición conlleva algún impacto negativo en algunos sectores, positivos en otros, en términos de empleo. Entonces son cosas que deben considerarse a la hora de armar esta hoja de ruta. Pensamos que, bueno, se deben construir vías de desarrollo sostenible, debe haber un compromiso que sea coherente entre gobiernos, trabajadores, empresarios, la sociedad civil, comunidades y, digamos, todos los que se vean impactados, en definitiva, por lo que es esta transición. Y el tercer punto es lograr esta carrera hacia la resiliencia. Esta transición requiere de inversión en proyectos de adaptación al clima, que precisamente faciliten, digamos, esta ruta que va a demandar adopción de prácticas sustentables que sean consistentes, digamos, con el objetivo de largo plazo, que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Seguimos a la siguiente. Bien, un poco acá vamos a combinar lo que es lo que mencionaba Cristian del análisis sectorial dentro de lo que es la modelización, y algo que les comentaba hace algún momento de, bueno, digamos, los inputs que nutren al modelo van a surgir desde luego de distintas fuentes. En este caso citamos algunos parámetros que ya están contemplados dentro de la contribución nacionalmente determinada. Ahora, seguramente de las charlas que tengamos con los diferentes stakeholders, más algunas buenas prácticas que hayamos visto en nuestras otras experiencias en otros países, seguramente se va a poder enriquecer mucho más el diálogo para contemplar qué tipo de medidas se contemplarán dentro de cada sector. Bueno, y yendo un poco al repaso sectorial, si se quiere, dentro de lo que es energía, ya está planteado dentro de la contribución nacionalmente determinada lo que es alcanzar y mantener la generación eléctrica 100% renovable a 2030, y lo que refiere a medidas que se relacionan a mantener estándares de eficiencia energética en lo que son usos finales de la energía. Esto, de nuevo, la NDC lo contemplaba un horizonte 2030, nosotros desde luego esto lo llevamos a 2050, requiere un compromiso de saber que la demanda energética, conforme pasa el tiempo, por diferentes motivos, sea por crecimiento demográfico, incremento en actividad económica, además, tiende a aumentar. Entonces es importante que se continúe con este desarrollo, digamos, de energías renovables, y creemos que
considerando los costos nivelados de energía, las renovables no convencionales van a tener un rol fundamental. Lo que es movilidad y transporte, ya hay ciertos, digamos, parámetros o medidas u objetivos que se esperan alcanzar. Ya a 2030, por ejemplo, la participación del 8% de la flota de transporte público que sea de cero emisiones. Ahora, es importante considerar cuando construimos, digamos, los escenarios de transición energética, la parte que hace a movilidad y transporte, de que todo esto requiere inversiones, se deben hacer inversiones en punto de carga, en infraestructura, y debe haber, digamos, un mensaje claro, entendemos conveniente, tal como lo refleja la NDC, lo que es apalancarse a través de lo que es la flota de transporte público, para que luego, digamos, los demás sectores dentro de lo que es transporte puedan seguir esta tendencia, digamos, a la electrificación. Lo que es industria, comercio y servicio, bueno, está todo lo que tiene que ver con estándares de eficientización, recambio de motores, uso eficiente de la energía, también lo que tiene que ver con iluminación, transformar, digamos, los procesos productivos a procesos que sean, digamos, más amigables con el ambiente. Algunas cuestiones que vamos a ver un poco más adelante, de introducción ya de conceptos como lo que es economía circular, que es algo que se está hablando mucho hoy en día, son, digamos, las principales palancas que esperamos que muevan, digamos, este sector. Lo que es el sector residuos, ya lo que era NDC tenía planteado algunos objetivos, por ejemplo, el 50% de cobertura de alcantarillado para lo que es en áreas de alta densidad poblacional para 2030, y también para 2030 lograr el tratamiento de aguas residuales también del 50% para las poblaciones de alta densidad. Esto, desde luego, nosotros en la modelización vamos a continuar con esta tendencia, la vamos a llevar a 2050. Seguramente se incorporen puntos acá, hay algunos que están un poco relacionados con lo que veíamos en industria, como por ejemplo el concepto de economía circular, tratamiento de residuos, son todos conceptos, digamos, que entran dentro de este punto. Siguiente slide, por favor. Bien, después tenemos lo que es el sector agropecuario. Dentro del sector agropecuario hay parte que es, digamos, si se quiere, energética, que puede estar ligado a industria, o lo podemos mostrar por separado, que es uso de maquinaria agrícola, donde está lo que es eficientización del uso de maquinaria. Pero luego tenemos todo lo que es la parte no energética, donde tenemos todo lo que es manejo de la ganadería, ¿sí? Las medidas acá tienen que ver con lograr un modelo de ganadería sustentable. Hay diferentes políticas que bueno, conforme vayamos avanzando en las mesas de discusión con los stakeholders, seguramente se podrá ampliar un poco más, pero práctica de ganadería sustentable como sistemas de pastoreo de corta duración y alta densidad. Ya la NDC también de Costa Rica da algunos lineamientos, como por ejemplo el tratamiento de la cadena de valor en arroz y bananos, que bueno, apunta a que de 2030 se adopten sistemas productivos que sean bajos en emisiones, y bueno, cuestiones, digamos, que se irá puntualizando conforme avancemos en la discusión con los stakeholders, pero que hacen, digamos, a todo lo que es ganadería y uso de suelos principalmente. Y dentro de lo que es uso de suelos también tenemos, por un lado, lo que tiene que ver con revertir la pérdida neta de humedales costeros, y bosques y biodiversidad, lo que es protección de bosques nativos, medidas de reforestación. Ahí la NDC habla de incrementar en 69.500 hectáreas a 2030 de lo que es sistemas sistemas silvopastoriles y agroforestales. Entonces, acá va a haber toda una serie de medidas que lo que buscan es, de cierta modo, potenciar los sumideros de carbono que digamos son en definitiva los que te permiten compensar las emisiones del sector energético, y si a 2050 vamos a apuntar a un escenario de carbono neutralidad, este sector, digamos, va a ser importante precisamente para absorber lo que no se llega a descarbonizar en el energético, como les decía.
diapositiva, por favor. Bien, entonces, un poco volviendo a lo que conversamos con lo que es la energía e implementación cuando hablamos de energía, la importancia de las energías renovables y lo que envisionamos, digamos, para lo que son las energías renovables no convencionales. Ya en el caso de Costa Rica estamos hablando de un país donde ya se está muy avanzado en este punto. Para lo que es el 2021, el 99,98% de la producción nacional se nutría ya de energías renovables. Y digamos, dentro de estas fuentes, sí es cierto que hay una gran dependencia, digamos, de lo que es la energía hidroeléctrica, donde representa casi un 75% de la generación de energía eléctrica. Después hay algo de geotermia, eólico y biomasa y energía solar es lo que menor participación tiene. Ahí, sin lugar a dudas, hay un potencial grande, digamos, para hacer crecer sobre todo lo que es energía eólica y solar. Entonces, bueno, son cuestiones que se irán discutiendo en las siguientes mesas, sin lugar a dudas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá ya empezamos a hablar de una tecnología que consideramos clave para este proceso de transición, que es el uso de las baterías, dado por los múltiples beneficios que tiene para diferentes sectores. Por un lado, recién hablábamos de lo que es las energías renovables, puntualmente también energías renovables no convencionales. Una de las ventajas que ofrece la batería es que permite la acumulación de energía para su uso posterior y permite de cierta forma suavizar las fluctuaciones que hay por condiciones climáticas. Además, las baterías permiten dar un mayor grado de flexibilidad a los operadores de la red, evitando así cortes de suministros. Permiten también, ya también ligado a lo que es la red, reducir las congestiones de la red en las horas de demanda pico, y de esta forma se puede aplazar de cierta manera algunas inversiones que son significativas, digamos, en términos de necesidad de CAPEX, digamos, dado la respuesta que te permite dar ante el pico de demanda el uso de las baterías, pero también tiene un importante rol en la descarbonización de otros sectores, como por ejemplo el transporte, que dentro de las emisiones del sector energético tiene una buena participación, ya que, digamos, son clave las baterías para lo que es el desarrollo de la electromovilidad. Siguiente diapositiva. Bueno, y viendo un poco la tendencia en lo que es el costo de las baterías, lo que vemos es que si tomamos como referencia el año 2010, donde el costo de las baterías era de $1.160 por kilowatt hora, ya para, digamos, el año 2021 este valor estaba en $132 kilowatt hora, y se espera que para el año 2030, de acuerdo a proyecciones de Bloomberg, este precio esté situado en torno a los $62 de kilowatt hora. Además, para el año 2030 se espera que el uso de baterías se haya multiplicado por 14, principalmente apalancado por lo que les mencionaba recién, lo que es la electromovilidad, lo que es la transformación en el sector transporte. Siguiente diapositiva. Y un poco para seguir la línea argumental, también hay ciertas proyecciones, digamos, en términos de introducción del vehículo eléctrico, que conforme, digamos, continúe esta tendencia a la baja en el precio de las baterías, va a haber, digamos, una mayor penetración de lo que es el vehículo eléctrico por una cuestión de ya competitividad en términos de costos. Lo que se espera, digamos, a nivel global, que para el año 2040 el 58% del parque vehicular sea eléctrico. Entonces, tomando ya estas proyecciones que hay como referencia, sin lugar a duda, la idea es, dentro de lo que sea sector transporte, promover ciertas políticas que faciliten la penetración del vehículo eléctrico, y que de esta manera, digamos, Costa Rica pueda acompañar esta tendencia mundial en lo que es introducción de electromovilidad. Esto requiere que se proporcionen ciertos esquemas de incentivo tanto para la oferta como para la demanda,
y lo que conversábamos antes de inversión en infraestructura de carga y demás que faciliten esta introducción del vehículo eléctrico. Consideramos que lo que es electromovilidad es importante jerarquizar lo que es transporte público de pasajeros. Eso demanda también cierto cambio modal en el transporte, que es algo que en el entorno de la pandemia se ha evidenciado. Y de cierta manera, luego los demás sectores, digamos, seguirían a modo cascada, si se quiere, este camino que ya se trazaría desde transporte público en adelante para la electrificación ya de lo que es transporte privado de pasajeros o incluso transporte de carga. Siguiente diapositiva. Bueno, un punto importante que se destaca y que quizás comparado con nuestras experiencias previas en otros países de elaboración de hoja de ruta de transición energética, tenemos en esta oportunidad es que ya en el mundo se está empezando a hablar mucho más de lo que es el hidrógeno verde. Entonces, bueno, en el caso de Costa Rica, ya en diciembre de 2021 se inició lo que es la construcción de la Estrategia Nacional de Hidrógeno. El hidrógeno se está viendo como un vector de descarbonización, si se quiere, para lo que es sector transporte y sector industrial, en especial en aquellas ramas de la industria que son difíciles de descarbonizar. Y bueno, ya también, digamos, hay ciertos lineamientos o proyecciones. Lo que se espera es que para 2050 en Costa Rica lo que es hidrógeno verde genere entre 180.000 y 220.000 empleos directos e indirectos, aporte en un 0,3% al crecimiento económico y permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 13.000 kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Eso precisamente por esta aplicación a lo que veíamos recién, tanto en sector transporte como industria. Siguiente, por favor. Y otro punto que también ha cobrado mucha relevancia en los últimos años es el concepto de economía circular. Esto se ha dado porque se está viendo un cierto cambio de paradigma tanto en patrones de consumo como de producción actuales, donde se busca de cierta manera poder reingresar al proceso productivo los residuos, es decir, darle una reutilización al volverlos a incorporar, digamos, lo que es la cadena de valor. Hay dos cuestiones que, digamos, son claves para llevar adelante este proceso de economía circular. Uno tiene que ver con un análisis de lo que es el ciclo de vida, donde se determina a lo largo de las diferentes etapas de la cadena de valor qué impacto ambiental se genera en cada una de ellas, y de esa forma se puede realizar un diagnóstico y con ese diagnóstico rediseñar productos, procesos y servicios a través de un ecodiseño que permitan ciertas prácticas, digamos, de producción más limpia y, digamos, acerquen a la industria, en este caso de Costa Rica, a este concepto de economía circular. Y para aquellos residuos que no puedan ser reincorporados en el proceso productivo, entonces analizar de qué forma se le puede dar algún aprovechamiento para lo que es la generación de energía a través de fuentes renovables, como por ejemplo lo que es la gasificación de la biomasa. ¿Qué va a permitir, digamos, esta transición hacia una economía circular? Bueno, preservar y mejorar el capital natural, optimizar el rendimiento de los recursos, precisamente por esto que hablábamos de dar una nueva utilización a lo que son residuos, y busca una mayor efectividad del sistema productivo, digamos, en su conjunto. Siguiente diapositiva. Bueno, y acá le devuelvo la palabra a Cristian Cerricchio, quien les estará compartiendo un poco cuáles son los siguientes pasos en la elaboración de la hoja de ruta. Perfecto, gracias Damián. Ahí un poco ya resumiendo, estos serían los próximos pasos que tenemos envisionados para el proyecto. Obviamente todo lo que es la primera etapa de lo que es la recolección y análisis de información ya está hecha.
Hoy en día nos encontramos junto a un equipo especialista en lo que es modelización Times, empezando a correr los escenarios. La idea es proponer 2 escenarios adicionales más allá del escenario de referencia. Y después sí tenemos una tercera etapa, ¿no? Como está ahí, que es el próximo taller, ¿no? Que tenemos previsto para la segunda semana de junio, ¿no? En este segundo taller la idea ya es presentar algunos resultados preliminares, ¿no? Damián hizo una pequeña introducción de algunas tecnologías, algunos componentes que vamos a estar modelizando, pero la idea ya es presentar a través de indicadores, a través de gráficos, a través de información, a través de data, digamos, es presentarles ciertos escenarios, ¿no? Cuáles son escenarios a 2030, a 2050, y que eso nos permita, digamos, conversar entre todos, digamos, cuál es el camino a seguir para así en el tercer taller tener ya un escenario final, digamos. Siguiente, por favor. Acá un poco, y creo que esto es retomando un poco la tercera slide que mencioné, donde teníamos la metodología propuesta. Nosotros, bajo Deloitte, digamos, tenemos el concepto de lo que son estos Innovation Labs, que son mesas, básicamente lo que promueven es un brainstorming que genere valor, ¿no? Entonces, la idea es generar estas mesas sectoriales, como mencioné antes. La idea es armar 2 mesas, y para lo cual hemos definido algunos tópicos que se pueden ver ahí, del 1 al 10. Son tópicos que creemos que son relevantes para conversar con los diferentes stakeholders. Entonces, lo que vamos a estar haciendo ahora es lanzando un Zoom, y a través del Zoom ustedes nos pueden acompañar y seleccionar, digamos, a qué mesas les gustaría participar, ¿no? A qué, como stakeholder, digamos, a qué mesa les gustaría participar, y nosotros estaríamos generando, digamos, una vez que recolectamos la información post-taller, armando estas siguientes mesas, para donde podamos entrar un poco más en detalle, ¿no? Donde, digamos, la información más jugosa, donde podamos entrar en detalle, digamos, lo que son inputs, lo que son assumptions, desde el lado macro, desde el lado un poco más micro digamos, de los diferentes sectores. Entonces, nada, lo que buscamos es, a través de estos Innovation Labs, estas mesas sectoriales, que nos permita, digamos, ir enriqueciendo la modelización que nosotros ya contamos. Y esto es siempre haciendo hincapié un poco en lo que dijimos en su momento, y creo que se fue repitiendo, digamos, a través del taller, buscamos que esto sea un producto sumamente colaborativo e inclusivo. Siguiente, por favor. Y acá un poco cerramos con un quote, pero bueno, la idea es presentar, acá están nuestros datos de contacto, la presentación se va a estar compartiendo para los que la deseen ver un poco más en detalle. Nuestros datos, datos de contacto, estamos a disposición para lo que necesiten. Y nada, gracias por el tiempo, es un placer poder contar con ustedes para esta iniciativa. Agradecemos a Damián y a Cristian por su exposición. Ahora es momento de escucharlos a ustedes. A partir de este momento, pueden levantar la mano virtual disponible en Zoom para pedir la palabra o mandar sus preguntas y comentarios vía chat. Resaltar que el valor de este trabajo estará en todas esas observaciones, comentarios e interrogantes que surjan en este diálogo y que fortalecerán los resultados del estudio. Ya nos han llegado algunas preguntas, procederé a hacer la primera. ¿Cuáles serán las variables macroeconómicas que se incluirán en el modelo? Ahí, Damián, como experto. Bueno, a ver, básicamente las principales variables, no solamente macroeconómicas, hay algunas variables también demográficas, como por ejemplo crecimiento poblacional, que de cierta modo van a guiar el modelo. Desde luego, las típicas serían lo que es crecimiento de PBI, que por supuesto te va a afectar a lo que es el sector industrial. Es más, son unos riñones. Dentro de lo que es el sector residencial, tendremos desde luego algunas variables más de índole demográficas, como crecimiento de la población, y económicas, como por ejemplo crecimiento en lo que es el nivel de ingresos, PBI per cápita, etc. Digamos, básicamente, bueno, generación de empleo para todo lo que es transición justa, tenemos lo que es el empleo por diferentes industrias, entonces de esa forma podemos evaluar con ciertos cambios o retroalimentación que hay en función de la evolución de esa industria en la modelización,
cómo afecta eso al nivel de empleo en cada industria. Entonces eso, digamos, son los principales macro drivers que sirven para lo que es la modelización. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta que nos llegó dice que ¿cuál será el rol del desarrollo del hidrógeno azul en la transición energética para Costa Rica? Ahí, bueno, ahí le respondo yo. Esta es una consulta respecto a hidrógeno que hemos tenido, creo que en los otros talleres. Lo que buscamos nosotros es, hoy en día, 2030, ya hay paridad entre el hidrógeno azul y verde. Costa Rica cuenta con una matriz sumamente, prácticamente es un 100% renovable, por lo cual la idea es apuntar a un hidrógeno verde, ¿no? Entonces, estamos modelizando eso. Dentro de Times, para los que son familiares, es un módulo aparte que se está modelizando. Hoy en día, más allá de ser un instrumento optimizador, costo-beneficio, lo que estamos tratando de darle la restricción es apuntar a lo que es el hidrógeno verde para dos sectores, como dijo Damián, ¿no? Arrancar con el sector industria, que es el sector, digamos, como se dice, el hard to decarbonize, y después un poco también lo que es el sector de movilidad. Pero estamos apuntando a eso, obviamente a partir de 2030, con una paridad de costos, digamos, entre los tipos de hidrógeno. De acuerdo, muchas gracias. Y otra de las preguntas que nos llegó es ¿qué tratamientos se incluirá en el modelo respecto a los intercambios con otros países? Ahí, bueno, eso es uno de los grandes beneficios, ¿no? de poder hacer la iniciativa, digamos, a nivel regional y no país a país. Lo que buscamos en Centroamérica es buscar y nos está pasando lo mismo con Argentina y Brasil, ¿no? De ver las sinergias que se pueden trabajar entre los distintos países. Así que es uno de los grandes beneficios que contamos hoy en día. Nosotros contamos con modelización, si bien cada país va a tener una modelización por separada, sí se está analizando la integración regional, digamos, tanto en Centroamérica como en otros países, digamos, también. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice ¿qué rol juega la autogeneración solar de usuarios residenciales y cómo se mide su impacto de descarbonización? Obviamente, si querés te cedo una. Sí, eso desde luego, uno de los resultados que nos permite obtener la herramienta, digamos, es dentro de lo que es cada uno de los sectores que mencionaba en su momento Cristian, y el sector residencial es claramente uno de ellos, un poco cómo se va dando con el cambio tecnológico y lo que es, porque hay medidas que tienen que ver con eficientización de usos finales y otro que tiene que ver con reemplazo de tecnologías. Entonces, en lo que tiene que ver con reemplazo de tecnologías, va a haber cierto cambio en la composición, digamos, o de la estructura de qué combustibles se demandan en cada sector. En el caso del residencial, la autogeneración lo que te va a permitir es, si se quiere, de cierto modo, con energía eléctrica, en este caso autogenerada, reemplazar quizás alguna tecnología que hoy usa otro tipo de combustibles. Por ejemplo, a la hora de cocción de alimentos, de repente una política puede tener que ver con lo que es la introducción de pues son las cocinas eléctricas, y bueno, esa electricidad puede venir parte de la red o parte autogenerada, pero en definitiva es reemplazo de, por ejemplo, GLP por electricidad. Eso, digamos, te facilita la introducción de tecnologías eléctricas. Y ahí, para complementar un poco, parte de lo que es los KPIs que va desarrollando en la modelización, vamos a tener, digamos, discriminado lo que es autogeneración, dentro de lo que es, digamos, generación distribuida, todo eso va a estar, tanto lo que entra al grid, lo que es off-grid, digamos, todo eso, va a haber un detalle muy claro, digamos, definido dentro de los KPI que tengamos. De acuerdo, muchas gracias Cristian y Damián por sus respuestas. Tenemos más preguntas por atender, pero para cumplir con la agenda estaremos dando respuesta a cada una de ellas mediante correo electrónico. Para el Grupo Enel ha sido un gusto poder contar con todos ustedes en el taller de lanzamiento de la hoja de ruta de transición energética en Costa Rica. Estamos seguros de que es un primer paso para seguir construyendo sobre lo ya avanzado en el país, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer frente al cambio climático. Muchas gracias a todas y todos por sus aportes y su participación. Para culminar este taller,
Los invitamos a resolver esta pequeña encuesta de satisfacción. Sus comentarios y percepciones nos ayudarán a mejorar. Contamos con la participación de ustedes en los próximos talleres que estaremos convocando. Sin más, me despido y les deseo un excelente día.